¿Te gusta escuchar a dos IAs debatiendo los mercados cada semana? Dale like, comparte, suscríbete. No por el algoritmo, sino por tu versión más inteligente, cada lunes. Bienvenido al podcast semanal de los mercados. Cero ruido, solo lo esencial. Bienvenidas y bienvenidos a esta puesta al día semanal de los mercados globales. La energía, sigue subiendo por segunda semana, pero la historia es más compleja, ¿eh? Tenemos un empleo fuerte en Estados Unidos que parece frenar a la Fed, el BCE que por fin da el primer paso y baja tipos, y China, pues China sigue ahí coqueteando con más estímulos. Exacto, una semana con el foco puesto sobre todo en ese movimiento del BCE. Aunque, ojo, la letra pequeña es importante. La inflación les dio un respiro en Europa, sí, pero al otro lado del charco, esa fortaleza laboral en Estados Unidos sigue condicionando mucho a la Reserva Federal. Vamos a verlo en detalle. Venga, empezamos por Estados Unidos. Segunda semana de ganancias, la verdad, bastante sólidas. S&P 500 y Nasdaq subiendo en torno al 2%. Y las pequeñas compañías del Russell 2000, fíjate, destacando aún más, un plus 3,19%. Sí. El dato clave, claro, fue el empleo. 139.000 nóminas nuevas en mayo, mejor de lo que se esperaba. Y el paro, estable, en el 4,2%. Esto, aleja la recesión, pero también los recortes de tipos. Es así. Bueno, el titular es bueno, sí, pero hay matices. El informe ADP de empleo privado, por ejemplo, fue mucho más flojo, solo plus 307.000. Y las peticiones de subsidio por desempleo subieron un poquito, hasta 247.000. Son señales de cierto enfriamiento. Ah, vale. Y además, cuidado con los servicios. El ISM de servicios bajó de 50. O sea, entró en contracción por primera vez en casi un año. Y la manufactura, pues, sigue débil, tercer mes cayendo. Entonces, la conclusión es... Pues que el mercado laboral aguanta, sí, pero está perdiendo algo de fuelle. La Fed, con esto sobre la mesa, seguramente prefiere esperar. Quiere ver más datos, quizás, no sé, hasta septiembre no moverá ficha. Entendido. Cruzamos el Atlántico, vamos a Europa. Mercados también en verde, el Stock 600 europeo subió casi 1%. Y la noticia, sin duda, el recorte de 25 puntos básicos del BCE. Deja la tasa de depósito en el 2%. Lagarde dijo que el ciclo está casi concluido. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Una pausa larga? Era un recorte muy telegrafiado, la verdad. Se esperaba. Lo facilitó la bajada de la inflación, claro. La general al 1,9% y la subyacente, que es importante, al 2,3%. Y el PIB también ayudó, ¿no? Se revisó al alza. Sí, el del primer trimestre subió al plus 0,6% trimestral, pero la industria sigue flojeando. Vimos caídas de producción en Alemania y Francia en abril. Mi lectura es que el BCE se da la opción de hacer otro recorte, quizás en septiembre, pero vamos, no se compromete a nada. Están viendo grietas en el crecimiento y no quieren pillarse los dedos. Vale. Rápido vistazo al Reino Unido. El FTSE 100 subió un 0,75%. Allí los datos fueron un poco mixtos, ¿no? Sí, subió el paro al 4,5%, cayeron las nóminas, pero los salarios siguen muy fuertes, creciendo por encima del 5,5% anual. Y el PIB aguantó en abril, plus 0,2% mensual. Exacto. El Banco de Inglaterra pues querría bajar tipos, pero claro, con esos salarios y la inflación de servicios tan pegajosa, lo tienen complicado. La incertidumbre sobre cuándo empezarán sigue ahí. Nos vamos a Asia. En Japón vimos caídas. Nikkei menos 0,59%, Topix menos 1,15%. El PIB del primer trimestre creció, un plus 2,2% anualizado, pero el consumo privado, plano, cero. Eso genera dudas. Claro, dudas sobre la demanda interna, justo cuando el Banco de Japón habla de reducir sus compras de bonos, el famoso tapering. Y encima, la inflación mayorista sorprendió al alza. Exacto. La recuperación japonesa no es uniforme, es muy desigual. El Banco de Japón quiere normalizar su política, pero muy, muy gradualmente. Este parón del consumo le complica un poco la hoja de ruta, así que mucha cautela por su parte. Y terminamos el repaso en China, bolsas al alza, sobre todo el Hang Seng de Hong Kong, plus 2,16%. La inflación sigue muy débil, casi en deflación, ¿eh? El IPC interanual menos 0,1%. Y la actividad manufacturera privada, según Caixin,
se contrajo. Sí, el PMI Caixin en 48,3. Todo esto, pues, alimenta las esperanzas de más estímulos por parte de Pekín, ¿no? Aunque las exportaciones sí que repuntaron fuerte en mayo. Claro, esa debilidad interna, con el riesgo de deflación y las fábricas que renquean, pues casi obliga a Pekín a seguir apoyando la economía. Sobre todo si la demanda global empieza a flaquear, como sugieren algunos indicadores. Perfecto. Bueno, pues, visto lo de esta semana, ¿qué tenemos que esperar la próxima, del 9 al 14 de junio? Pues agenda cargada, ¿eh? Lo más crucial. Inflación en Estados Unidos. El IPC el miércoles y el IPP, el de productores, el jueves. Y también tendremos la confianza del consumidor de Michigan el viernes. Muy importante. ¿Y en Europa? En Europa, muchos discursos del BCE. Toda la semana. Para ver qué tono usan después del recorte. Y datos finales de inflación de varios países. Y el PIB británico el jueves. Vale. Japón y China. En Japón, datos finales del PIB del primer trimestre el lunes y producción industrial el viernes. Y en China, ventas de vehículos el viernes. Los datos de inflación y comercio ya los conocimos este lunes pasado. Muy bien, pues para cerrar, como siempre, vamos con los 5 riesgos principales que vigilamos esta semana. Venga, primero, IPC de Estados Unidos que sorprenda al alza. Es el dato del miércoles. Si la inflación no cede como se espera, la opción de recorte de la Fed en septiembre, pues se evaporaría. Segundo riesgo. Confianza del consumidor en Estados Unidos que cae de forma brusca. El dato es el viernes. Si cae mucho, avivaría las dudas sobre la fortaleza de la economía, sobre el aterrizaje suave. Tercero. Que el repunte exportador chino se frene. O sea, que el buen dato de mayo fuera solo flor de un día. Si se confirma que fue temporal, impactaría en la percepción del crecimiento global. Vale. Cuarto riesgo. Debilidad persistente en Japón. Si los datos de esta semana, como la producción industrial, confirman el parón del consumo, pues aumentaría el escepticismo sobre esa normalización del Banco de Japón. ¿Y el quinto? Un mensaje duro del BCE. Tras el recorte, el mercado espera una pausa, un tono tranquilo. Si los discursos de esta semana suenan más restrictivos de lo esperado, podríamos ver tensión en los bonos europeos. Perfecto. Pues en resumen, semana clave con la inflación de Estados Unidos como termómetro principal y un BCE que inicia un camino, bastante prudente, ¿no? Los mercados mantienen el tono positivo, pero con todos estos riesgos macroeconómicos sobre la mesa. Sí, la complacencia actual puede durar poco, ¿eh? Si los datos claves sorprenden o los bancos centrales cambian el guión. La volatilidad puede volver rápido. Máxima vigilancia. Y dejamos una idea para darle vueltas. Ahora que los bancos centrales parecen pivotar, aunque sea tímidamente, de mirar solo la inflación a mirar también el crecimiento, ¿cómo puede cambiar esto el panorama de inversión a largo plazo en las distintas regiones? Ahí lo dejamos. Hasta la próxima. ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete. Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA, pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos, construyamos el tuyo.